Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude mi querido Virgo. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mi querido Virgo, no sé por qué tengo esa sensación en la cual muchos de ustedes es como que intentan salir de una situación, pero cada vez que sientes que ya estás ganando la batalla o que simplemente se cierra este ciclo, es como que se vuelve a reactivar otra vez. Esto puede ser lo que es en el amor, esto puede ser lo que es en la parte económica también. Vamos a suponer lo que es en el amor, Virgo. Vamos a suponer que tú ya estás olvidando a una persona. Y da la casualidad que justo cuando aparece una persona nueva, aparece otra vez el pasado. Y esto, mi querido Virgo, no te ayuda a avanzar. Te quedas estancada, estancado. ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo he visto, tú llevas unas botas, pero esas botas, cariño, están como incrustados en lodo, en barro, seco, y no te puedes mover, Virgo. Es como que me dice Richard, yo intento salir adelante, yo intento poner de mi parte, pero siempre pasa algo para quedarme estancado o estancada, Virgo. Y esta situación, mi sacerdote, mi sacerdotisa, te tiene enfermo, te tiene enferma ya, te tiene triste, Virgo. No sabes qué hacer. En la parte económica, Virgo, a lo mejor tú tienes lo que es un proyecto, un sueño, lo echas ganas, Virgo. Pero me dice Richard, vamos a suponer que tú has abierto un restaurante. Richard, llevo un mes y no tengo clientes. Apenas entra uno o dos, no sé qué hacer. Te sientes estancado o estancada. O sientes, cariño, que llega dinero y parece que tuvieras una coladora en la mano. Dinero que llega, dinero que no sabes ni en qué lo has gastado, Virgo. Hay como un estancamiento en ti. Entonces, en primer lugar, Virgo, recuerda que todo es libre albedrío. Tienes que tener paciencia, tienes que pensar en positivo. Porque si tú, cariño, yo sé que cuando uno está pasando por ese momento, Richard, ¿cómo crees que voy a pensar en positivo si las deudas me consumen? ¿Cómo crees que voy a pensar en positivo si otra vez aparece esta persona y resurge otra vez los sentimientos? En el tema del amor, Virgo, es muy fácil. Simplemente cuando aparece esa persona, corta, lo siento, pero no podemos continuar con esta comunicación. O bloquea, Virgo. Date una oportunidad, Virgo. Porque tus pies están en lodo, seco, en barro seco. No avanzas. Te está diciendo que si tú vuelves con el pasado, no vas a avanzar. Vas a continuar igual como siempre has estado. Y eso no queremos para ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. En el trabajo, en el proyecto, ahí sí cambian las cosas. Tienes que empezar a visualizar. Tienes que empezar a pedir. Cuando te acuestes, cuando despiertes, gracias Dios, gracias universo, por la abundancia que va a llegar. Ve creando con tu mente el ejemplo del restaurante
que un día llegas al restaurante y está lleno, que te faltan manos todavía, Virgo. Y esto va a pasar. Pero tú tienes que crear con tu mente, Virgo. Nosotros podemos atraer todo lo que queremos con la mente. Ese es un secreto. Eso también se conoce como la ley de la atracción. Y eso funciona. Pero si tú dices, Richard, no entra nadie, tengo que pagar el alquiler, estoy endeudado, estoy endeudada. Eso es malo, estás vibrando mal, estás llamando a la pobreza, Virgo. Tienes que cambiar el chip, mi sacerdote. Tienes que tener más confianza en ti. Pero vamos a sacar cartas, ¿vale, Virgo? Vamos a ver. Signos, 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 Virgo. Me sale otro Virgo, me sale Géminis, me sale Tauro, Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Iniciales. Yo lo que siento, Virgo, aprovecha lo nuevo, lo bueno. Aprovecha las oportunidades, mi sacerdote, mi sacerdotisa. W o M. La letra Z. La letra F, cariño, tu ex, el que vuelve. De verdad. A ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Con el tarot Z, Virgo. Con el tarot Z, mi querido Virgo. Muy bien. La carta del 6 de bastos. Mira. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje que está saliendo de un infierno. Hay mucho fuego, Virgo. Hay mucho fuego. Muchos de ustedes, Virgo, muchos de ustedes, te ha costado sudor y lágrima liberarte de una persona. ¿Por qué quieres volver si otra vez aparece? ¿Quieres vivir otra vez el mismo infierno? No, ¿no? Pues entonces, Virgo, tú tienes que rescatarte. Virgo, tú tienes que buscar la forma de encontrar tu paz, tu tranquilidad. El otro mensaje también, mi querido Virgo, quizás esa persona que vuelve no es porque haya estado pensando en ti 24 horas al día, es porque en estos momentos tiene problemas y sabe que la única persona que lo va a rescatar eres tú, Virgo. Entonces, no es amor al chancho, sino amor al chicharrón. En la economía, Virgo te dice, la batalla todavía no está perdida. Tú puedes encontrar algo mejor para ti. No te rindas, lucha. Lucha, Virgo, no te rindas. Si estás en un conflicto legal, si te falta dinero, no te rindas. Levántate. Levántate, cariño. Mira con orgullo porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque tú vas a resolver cualquier problema. Pero tienes que creer en ti. Cree en ti. Es esto, sacerdote, sacerdotisa. Si tú no crees en ti, Virgo, por más que las cartas te digan, Virgo, mañana te saca la lotería, no te va a llegar. No te va a llegar, cariño. Por más que las cartas te digan, Virgo, vas a conocer un hombre enorme, enorme. No te va a llegar, Virgo, porque tú no estás creyendo en ti. El secreto para que tú seas feliz, tienes que confiar en ti, cariño. Tienes que creer en ti, tienes que tener autoestima. Entonces, cambia el chip. Vamos a ver. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo? ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Clarisensibilidad. El arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Si tú has llegado hasta este canal, mi querido Virgo, no es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Todos estamos entrelazados, nada es por casualidad. Hay un mensaje, este mensaje tenía que llegar a ti. El otro mensaje, Virgo, a través de los sueños, revelaciones, a través de los números. Cariño, vas a ver plumas caer, aves que entran en tu casa, corazón, te quieren entregar un mensaje. Para que tú te recuperes, para que tú vuelvas a decir, aquí estoy, soy como el ave fénix, resurjo desde mi ceniza, nada ni nadie podrá conmigo, solo Dios.
Porque Dios sí, cariño. Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, ¿vale? Solo Dios. Pero Dios es bueno, cariño. Dios no es malo. Dios es bueno. Muy bien. Porque siempre a veces, con esto no digo que no respeto las religiones. Yo respeto todo tipo de religión. Pero a veces hay algunas religiones que lo llevan al extremo. Que es Dios te va a llevar al infierno, que Dios pues simplemente te vas a quemar en azufre, que Dios y Dios. Cariño, Dios dirá, ¿qué culpa tengo yo? Si yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijos. Dios, cariño, es tan bueno que envió a su único hijo para salvarnos. ¿Tú crees, cariño, por más que tú seas un alma descarriada, va a querer que tú te vayas al fuego eterno? No. Va a buscar la forma de que tú recapacites, de que tú reflexiones. Por eso que volvemos otra vez a esta tierra, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New, Virgo. El tarot de la New. Ay, me ha parecido. Richard, ¿qué has visto? No me vas a creer, ¿vale? Pero cuando estaba diciendo Dios no quiere que tú estés lo que es en el fuego eterno, por eso que regresas otra vez a la tierra, yo he visto como una luz aquí, de verdad. Ay, sé que no me vas a creer, da igual, ¿vale? Pero yo he visto como una luz, pues se me quedó así, diciendo, ¿qué ha pasado? Muy bien, vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo. A lo mejor ustedes también lo han visto, porque a veces pasa, ¿vale? Hay personas que pueden ver, hay personas que no pueden ver. La carta del 7 de copas, la carta también del 3 de copas, la carta del hilo de la vida, la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes lo único que quieren es la armonía, la paz, con los tuyos, con tu familia, con tus hijos. Muchos de ustedes, Virgo, quieres que una persona recapacite. No tiene por qué ser pareja. Puede ser amigos, puede ser hijos, pero tú quieres que una persona recapacite, Virgo. Eso es lo que tú quieres. Hay una persona, Virgo, que le pone siempre lo que es en tu contra. Siempre. Pero este personaje, Virgo, siento que va a recapacitar muy pronto. Tranquilo, tranquila, va a recapacitar, ¿vale? Pero tú quieres que una persona recapacite. Tranquilo, tranquila. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos, mi querido Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra, cariño. ¿Qué mensaje te entregan las cartas de las manifestaciones? ¿Qué mensaje te entregan las cartas de las manifestaciones? Antes de tener otro pensamiento, cada pensamiento se manifestará a menos que lo anules con un pensamiento opuesto, cariño. Entonces, a veces pasa, Virgo, somos humanos, que tenemos pensamientos negativos. Automáticamente, cariño, tú lo puedes cambiar. Piensa en algo bonito, recuerda en algo bonito, Virgo. Porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú piensas. Piensa en algo bonito, Virgo. Cada vez que tengas ese pensamiento que te deprime, esos miedos, esas dudas, esas inseguridades. Cada vez que dices, Richard, tengo miedo, estoy pensando algo malo, piensa algo bonito. Una película, o de repente, yo qué sé, imagínate un bosque. Seguro que hay algún recuerdo especial en tu vida que te va a ayudar, Virgo. Seguro que sí. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Las características, ¿vale? Se me va el tiempo, corazón. Tengo un compromiso, me están esperando afuera de la puerta. A ver, las características, Virgo. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, estás un poco decepcionado, decepcionada posiblemente de los hijos. Tranquilo, tranquila, que todo se va a solucionar. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario,
piel blanca, cabello largo, castaño, rubio o negro. Puede ser que tenga un tatuaje. Te da un poco de tristeza, Virgo, la separación de tus hijos, posiblemente también con la pareja. La carta del ermitaño, cariño. Hay una persona de elemento tierra que siempre te recuerda, siempre te piensa, está en la distancia. Puede ser que inclusive exista lo que es una diferencia de hora, Tauro, Capricornio, Virgo o cualquier otro signo. Es mayor de 30 años, inclusive mayor de 40, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo. Pero hay una distancia muy larga, inclusive de continentes, algunos de ustedes. La carta del caballero de bastos. Hay una persona con la cual vas a tener química, posiblemente en una reunión, en una fiesta, cerca de la playa, cerca de la costa. Elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Aries y también puede ser un Leo. A lo mejor vosotros, cariño, se van a conocer lo que es en el mundo de la noche, discotecas, bares, ¿por qué no? O es una persona con la cual su mundo está relacionado con la música también, o un famoso, una famosa. La carta de Rey de Copas. Hay una persona que está un poco resentido o resentida con ustedes, quizás mi querido Virgo, porque algunos de ustedes han estado en una reunión, en una fiesta, y de repente esta persona quizás no le gusta que tú te relaciones con los demás, Virgo. Esta persona está resentido, está resentida. Puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, con textura gruesa, puede ser que tenga canas, mayor de 30 años, puede ser hombre, puede ser mujer, da igual. Está resentido. Parece como que estás lidiando con una persona muy controlador, muy controladora. Eso no lo podemos permitir, Virgo. Ten cuidado. Si una persona no te deja ser tú, Virgo, no vale la pena, cariño. Porque así empiezan los narcisistas. Así empiezan los narcisistas, cariño. Así empiezan esas personas controladoras. O de repente puede ser que tú me digas, Richard, esto está pasando con mis hijos, que está con una persona que no lo deja ni respirar, no lo deja ni que me visite, Richard. Tengan cuidado. Así empiezan estas malas personas, mi querido Virgo. Te quiero, corazón. Gracias por entenderme. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.